El hombre con patas de cabra. Me llamo Víctor Ramírez. Nací y crecí en un pequeño pueblo escondido en las montañas de la sierra, donde las noches son frías y el viento silba entre las quebradas como un lamento de almas en pena. Desde niño escuché historias sobre espíritus errantes, brujas que cambiaban de forma y demonios que acechaban a los viajeros desprevenidos. Pero nada de eso me había preparado para lo que me ocurrió aquella vez en el camino viejo a la hacienda de los Montesinos. Todo comenzó una tarde de junio, cuando recibí la noticia de que mi tío Eusebio estaba gravemente enfermo. Vivía solo, a 3 horas del pueblo, en una casa antigua y descuidada al pie de la montaña. Ya no había carreteras hasta su hogar, solo un angosto sendero de tierra y piedras que zigzagueaba entre los cerros y pasaba junto a un bosque de eucaliptos. «No puedes ir solo», me advirtió mi madre, con el rostro sombrío. «Ese camino es peligroso cuando cae la noche». «No te preocupes, mamá. Saldré temprano y llegaré antes del anochecer», respondí sin darle mayor importancia. Mi primo Martín, quien también había escuchado la noticia, se ofreció a acompañarme. Siempre habíamos sido cercanos y aunque era algo más joven que yo, era un tipo fuerte y valiente. Alistamos unas mantas, una linterna y un cuchillo por si encontrábamos algún animal salvaje en el trayecto. Luego de despedirnos, partimos a pie en dirección a la hacienda. Las primeras horas de caminata fueron tranquilas. El sol brillaba con fuerza y el aire puro de la montaña nos llenaba los pulmones. Íbamos conversando sobre la enfermedad del tío, recordando su carácter hosco y su afición por las historias de espantos. ¿Recuerdas lo que nos contaba sobre el hombre con patas de cabra?, preguntó Martín de repente, con una sonrisa burlona. Asentí con un gesto. Decía que era un espíritu maldito que vivía en los cerros y que se aparecía a los viajeros para hacerlos perder el rumbo. Siempre pensé que eran solo cuentos para asustarnos. Yo también. Pero a medida que avanzábamos, el ambiente cambió. El cielo, antes despejado, comenzó a nublarse y un viento helado sopló desde las montañas. El bosque de eucaliptos se levantaba a nuestro lado, oscuro y denso. Aquel lugar siempre me había parecido inquietante. Había algo en esos árboles altos y delgados, algo que me hacía sentir observado. Cuando el sol comenzó a ocultarse, decidimos apresurar el paso. Sin embargo, a mitad del sendero, un sonido extraño nos hizo detenernos. Era un ruido seco, como el de un palo golpeando contra las piedras. «¿Escuchaste eso?», susurró Martín. Asentí, conteniendo la respiración. El sonido se repitió, esta vez más cerca. Volteé la linterna en dirección al bosque, pero la luz apenas iluminó las sombras alargadas entre los troncos. «Tal vez es un animal», dije, aunque mi voz sonó insegura. «O alguien nos está siguiendo». Seguimos caminando, esta vez más rápido. Pero el sonido no se detuvo. Al contrario, parecía acompañarnos, como si alguien invisible nos estuviera acechando entre los árboles. Entonces lo vimos. A unos metros delante de nosotros, en el camino, había una silueta oscura. Era alta y delgada, con un torso humano cubierto con un poncho andrajoso. La cabeza, sin embargo, parecía extrañamente alargada, como si estuviera deformada. Pero lo que me dejó sin aliento fueron sus piernas. No eran piernas humanas. Bajo la tela del poncho se veían 2 patas gruesas y velludas, terminadas en pezuñas. El corazón me dio un vuelco. Martín y yo nos detuvimos en seco,
incapaces de movernos. El hombre de las patas de cabra permaneció inmóvil por un instante, como si nos observara desde la sombra de su capucha. Luego, sin decir una palabra, comenzó a caminar hacia nosotros con un paso lento y firme, las pezuñas resonando contra las piedras del camino. Martín reaccionó primero. Me jaló del brazo y echamos a correr. El miedo nos impulsó a toda velocidad por el sendero, pero el sonido de los pasos nos seguía de cerca. Corrimos hasta que nuestras piernas no dieron más, hasta que llegamos a una pequeña quebrada. Al otro lado la casa del tío Eusebio se alzaba en la penumbra. «Vamos», jadeé, pero Martín me detuvo de un tirón. Me giré, temblando. El hombre con patas de cabra estaba allí, de pie al borde del bosque, mirándonos desde la oscuridad. No intentó cruzar la quebrada, solo nos observó por un largo momento, como si estuviera esperando algo. Luego, sin emitir sonido alguno, se giró y se perdió entre los árboles. Martín y yo nos quedamos allí, sin aliento, hasta que el último eco de sus pasos desapareció en la noche. Cuando finalmente nos atrevimos a continuar, golpeamos la puerta del tío con desesperación. «¿Qué les ha pasado?», preguntó el viejo Eusebio, al vernos entrar pálidos y sudorosos. «Lo vimos», susurró Martín. El tío nos miró con gravedad. Sabía que tarde o temprano aparecería. Lo miré con el corazón latiéndome en la garganta. ¿De qué está hablando? El viejo suspiró y cerró la puerta con llave. De él, del hombre con patas de cabra. Lo que nos contó esa noche me heló la sangre. El tío Eusebio nos hizo sentar junto al fuego. Su casa era pequeña y lúgubre, con muebles viejos y una atmósfera pesada. A cada instante miraba hacia la puerta, como si temiera que algo pudiera entrar. Hace muchos años, cuando yo era joven, ese ser ya rondaba estos cerros. Empezó a decir con voz ronca. Se decía que no era un hombre, sino un condenado. Alguien que había hecho un pacto con fuerzas oscuras, y como castigo, su alma quedó atrapada en este mundo, condenado a vagar por los caminos de la sierra. Martín y yo nos miramos en silencio, tratando de recuperar el aliento tras lo que habíamos vivido. ¿Lo ha visto antes?, pregunté con la voz aún temblorosa. El tío asintió. No fui el único. Muchos lo han visto. Algunos lo confundieron con un viajero hasta que se fijaron en sus patas. Otros dicen que lo escucharon llamándolos por su nombre en medio de la noche. Pero hay algo peor. Se inclinó un poco hacia nosotros, bajando la voz. A quienes lo siguen o intentan hablar con él, se los lleva. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Se los lleva? ¿A dónde? El viejo negó con la cabeza. Nadie lo sabe. Solo desaparecen, y los pocos que han regresado ya no son los mismos. Un silencio inquietante se instaló entre nosotros. Afuera, el viento soplaba con fuerza, haciendo crujir las vigas del techo. Nos siguió hasta la quebrada, dijo Martín en voz baja, pero no la cruzó. El tío asintió con gravedad. Porque no puede. Algo lo detiene. Quizá el agua, quizá la tierra bendecida por nuestros ancestros, pero no se confíen. Puede esperar y volver. No dormimos esa noche. Cada ruido nos hacía saltar. En algún momento, Martín se quedó dormido junto al fuego, pero yo me mantuve despierto, mirando la puerta, esperando. Afuera, en la distancia, oímos un sonido. Las mismas pisadas secas y rítmicas sobre la tierra.
El hombre con patas de cabra estaba cerca. A la mañana siguiente el sol trajo algo de alivio. Después de desayunar, decidimos regresar al pueblo antes de que anocheciera de nuevo. Pero el tío nos detuvo en la puerta. «Lleven esto». Nos entregó 2 bolsas pequeñas de tela con algo dentro. Es sal y ruda. Mantendrá alejadas las malas energías y no se detengan en el camino. Asentimos, aún con la imagen de aquella criatura en la mente. El camino de regreso fue tenso. Caminábamos rápido, evitando mirar hacia el bosque, pero en cierto punto sentí algo extraño, una sensación de vacío, como si el ambiente hubiera cambiado. El viento había cesado. El bosque estaba en un silencio absoluto. «Víctor», susurró Martín. Me giré y vi lo que él miraba. Al otro lado del sendero, entre los árboles, la silueta del hombre con patas de cabra se dibujaba entre las sombras. Nos estaba observando. Martín me tomó del brazo y corrió. Yo lo seguí, sin atreverme a mirar atrás. Corrimos sin parar, sin descansar. El pueblo estaba cerca, lo sabíamos. Solo debíamos seguir hasta cruzar el río. Las pisadas resonaban detrás de nosotros, cada vez más cerca. Sentí un escalofrío cuando noté su respiración a mis espaldas. No me atreví a mirar, pero supe que estaba demasiado cerca. El puente. A solo unos metros de distancia, el río brillaba con la luz del sol. Corrimos con las últimas fuerzas que nos quedaban, y justo cuando pisamos el puente, sentimos que algo se detenía detrás de nosotros. Martín y yo nos giramos. Allí estaba, de pie al borde del puente, inmóvil. Su rostro seguía cubierto por la capucha, pero en la sombra se distinguían 2 ojos oscuros y vacíos. No cruzó, no intentó seguirnos, solo se quedó allí, mirándonos. Un sonido grave y extraño surgió de su garganta, como un gruñido bajo y profundo. Luego, lentamente, se giró y desapareció entre los árboles. Llegamos al pueblo exhaustos. Nadie nos creyó cuando contamos lo que vimos, pero el tío Eusebio sabía la verdad. Desde ese día, nunca más tomamos el camino viejo, y nunca volvimos a ver al hombre con patas de cabra. Pero en las noches de luna llena, cuando el viento se calla y la montaña se sumerge en la penumbra, algunos viajeros juran escuchar pasos en la distancia. Y a veces, entre las sombras del bosque, una silueta alta y delgada los observa en silencio, esperando,